Tú puedes convertir el silencio en una malla mental, donde no hay sonidos, como convertir, por ejemplo, la vacuidad en una malla mental donde no hay formas ni colores. Cuando tú interpelas y planteas la necesidad del silencio y no hay la sorpresa suficiente para que desaparezca quien hace la pregunta, ese silencio no es más que una trampa, o esa vacuidad no es más que una trampa. Es el pensamiento de vacío, el pensamiento de silencio. Si tú eres capaz de preguntar sobre el silencio o buscarlo completamente, tienes que hacerlo con tal nivel de sorpresa que al hacer la pregunta caigas al vacío, caigas al abismo, en donde el silencio posee su propia respuesta. La respuesta al silencio no es un proceso mental en ti que continúa a través de la pregunta o posterior a la pregunta. No es el pensamiento de silencio, es el silencio, pero no el pensamiento de silencio. El pensamiento de silencio necesita a alguien que lo impulse a aparecer y que le apoye para terminar. Si hay un sujeto asociado en él, cuando terminas la pregunta, la respuesta del silencio será equívoca. Hay gente que cree que ser silencio es no hablar y su mente va a 1000 por hora. Entonces, ¿de qué sirve que hagan mauna? Mauna es silencio en sánscrito. ¿De qué sirve que la gente haga mauna si está todo el tiempo aquí con la cabeza a 1000 por hora? No sirve de mucho. Es que no es una gran cosa lo que se hace. ¿De qué sirve que tú hagas mauna y estés leyendo 3 libros seguidos, viendo una película y llenándote la cabeza de lo que no es presente, huyendo de la realidad momentánea para poder instaurar todo tipo de pensamientos debido a la costumbre que tienes de que hay algo que se mueve en la cabeza? Si tú planteas quién soy yo o qué o soy silencio, puedes plantear esas preguntas, son muy válidas. Obligatoriamente antes de que termine la pregunta, tiene que morir quien la hace en el abismo de quién soy o en el abismo del silencio. Tienes que aprender a hacer la pregunta desde ningún lugar y desde ningún sitio. Entonces el silencio cobra repercusión, cobra estabilidad. Y la consecuencia de eso es que llegas a la no dualidad. Por eso una correcta experiencia lo que hace es no situarte en ningún lugar en especial del campo, pero sabiendo que todo el campo existe y tú no diferenciado de él. Esa experiencia tan viva es la no dualidad. Es a eso a lo que se llega cuando la pregunta es correcta. Cuando no lo es, no se llega ahí.